los motivos por los cuales nosotros debemos tener un fuerte compromiso con la atención de la salud infantil, ¿ya? Y después les voy a hablar sobre otro punto que me han pedido, que es sobre la metodología de la atención del niño en relación a las enfermedades prevalentes en la infancia. A ver. Nada. Bien, a ver, miren, la mortalidad infantil se utiliza como un patrón, digamos, de comparación entre los países para ver si sus sistemas de salud están funcionando. Por ejemplo, si nos referimos recientemente a lo que está ocurriendo muy cerca de nosotros, en Venezuela, la tasa de mortalidad infantil ha aumentado mucho. Eso traduce el problema político, social que vive ese país. Entonces, un indicador a nivel mundial para saber cómo está funcionando el sistema de salud del país es mirando las tasas de mortalidad. Entonces, hay tasa de mortalidad infantil cuando se refiere obviamente a los niños menores de 1 año, y tasa de mortalidad de la niñez cuando se refiere a niños menores de 5 años. Yo con muchos de ustedes, con algunos de ustedes he conversado y les he hecho mucho énfasis que tienen que tener bien claro el concepto de mortalidad infantil en relación a la edad. Es un elemento muy importante. Aquí lo que estamos viendo es la mortalidad de la niñez, menor de 5 años, pero es para tener un panorama, digamos, general. Esta mortalidad de la niñez, por ejemplo, ustedes ven que hay países que están pintados, ¿no es cierto?, de un color más verde, que tienen una tasa de mortalidad infantil, de la niñez baja, ¿no? Estados Unidos, Canadá, una que estamos en la cual estamos nosotros, no incluidos, va de 15 a 40 por 1000 nacidos vivos, por ejemplo, pero hay lugares del mundo en el cual la tasa de mortalidad infantil es tremendamente alta, y es aquí precisamente donde se han desarrollado los procesos de atención al niño con la finalidad de mejorarlos cada vez más, y eso nos ha ayudado muchísimo. En la zona del África subsahariana, en la zona de la zona de África propiamente, la mortalidad infantil es tremendamente alta, la mortalidad de la niñez obviamente también, ¿no? Por ejemplo, esto en Kenia, 121 niños fallecen antes de los 5 años, entonces por darles una cifra. Entonces, en base a eso vamos a ir revisando algunas cosas que quiero que ustedes tengan en cuenta muy rápidamente. ¿Ya? Nosotros trabajamos esta estrategia hace 20 años. Quienes hablan, trabajo hace 20 años en el tema de la salud infantil, en el tema de la estrategia de IEPI. Tengo 25 años de pediatra. Por lo tanto, hemos hecho varias cosas con la finalidad de que se pueda entender qué es lo que está pasando. En el año 2010, a los serumistas de ese año, le hicimos una encuesta muy importante para que pudiéramos trabajar sobre un total de 669 médicos. Prácticamente se les obligó a entrar a una encuesta en línea que le hizo la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Salud a todos los serumistas, y en la cual ellos respondían un cuestionario en relación a la atención del niño menor de 2 meses y la atención del niño de 2 meses a 5 años. Entonces, con la finalidad de saber los conocimientos sobre la estrategia IEPI en profesionales, ¿no es cierto?, para ver qué era lo que aplicaba IEPI y cuál era su conocimiento. Entonces, por ejemplo, en menores de niños de 0 a 2 meses, ¿no es cierto?, había un conocimiento correcto de los temas que corresponden o competen a esta edad en el 55% de los casos, pero incorrecto en el 45%, y eso es un porcentaje bastante alto, bastante alto. Recuerden que lo que nos preocupa ahora, y lo que ustedes pueden tener problemas médicos legales, con los cuales yo siempre repito esto, es en los problemas neonatales. Es ahí donde se están muriendo más los niños. Entonces es ahí donde debemos tener nuestras mejores competencias. En el caso de los niños, los conocimientos sobre
las preguntas acerca de la salud de los niños o de las enfermedades de los niños entre los 2 meses y los 5 años aumentó un poco más, pero siempre había un porcentaje incorrecto, ¿no? Entonces, esto de aquí, obviamente, pues estas caras son de angustia, obviamente, si que me toca alguien que no sabe nada sobre respecto a lo que yo tengo que ver en la atención del niño. Entonces, esto no se ha vuelto a repetir porque durante todo digamos, toda la década anterior, no la década, digamos, los 5 años de gobierno anterior a se trabajaron otras cosas y no se siguió trabajando estas políticas. Entonces, ahí hay un retroceso, creo que en ese sentido. Entonces, ¿cuál es la situación del niño actual? ¿No? Vamos a ver un poquito para que ustedes vayan viendo. Mejor, creo que es la mano. Ya. Miren, por ejemplo, yo siempre les llamo a ustedes la atención cuando tenemos una discusión de práctica ahí en el hospital del niño, de que ustedes se acuerdan mucho de enfermedades que son, por ejemplo, importantes reconocerlas. Por ejemplo, ahora está de moda, no vamos a decir así, el síndrome de Guillain-Barré, pero nosotros siempre lo hemos visto, ¿cierto? Simplemente no que los casos en este último tiempo, en estas últimas semanas han aumentado y eso implica una noticia. Hace unos 4 meses atrás, la varicela, una de las cosas que me llamó la atención. O sea, y no se trata de aprender por periodos o por épocas de tal o cual enfermedad, sino es mantener un conocimiento permanente de lo que tenemos que hacer en el día a día cuando vemos pacientes. Por ejemplo, no podemos negar de que nosotros vamos a encontrar siempre niños con desnutrición, porque si bien es cierto el porcentaje de desnutridos ha disminuido, menores de 5 años ha disminuido, obviamente que este porcentaje todavía es alto en algunas regiones del país, ¿no? Entonces, si nosotros... Entonces, miren, ustedes están viendo ahí que hay una disminución sostenida de la desnutrición infantil. Entonces, tanto el área rural como el área urbana, y también por región natural. O sea, hay una disminución, es cierto, eso es cierto, pero, sin embargo, por ejemplo, ¿no? Ustedes van a hacer su serum, por ejemplo, no vamos a decir así, a Huancavelica, y ustedes observan que ahí está en 33.4, es decir, de cada 10 niños, 3 de ellos, por decirlo así, están desnutridos. Entonces eso es una realidad que nosotros tenemos que observar. Y probablemente en otros haya más o menos, pero en algunos lugares del país la desnutrición disminuye más y en otros disminuye menos. Pero es un problema todavía de salud infantil, a pesar de que hay otro emergente que es el de obesidad, ¿no? Pero siempre es un problema de salud infantil. Si yo me refiero a anemia, que es otro problema de salud infantil, la anemia, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos un promedio de, acá estamos hablando, entre los 6 y los 11 meses. O sea, después de que el niño deja la lactancia materna exclusiva hasta el año, nosotros tenemos que el promedio de la anemia ha disminuido, pero está en un 59.3%. Entonces, es un elemento sumamente importante porque significa que de cada 2 niños, uno de ellos tiene anemia. Y las repercusiones que tiene la anemia sobre el componente cognitivo del niño son sumamente importantes. El día de ayer nomás, si que ustedes han visto, porque ha estado bien difundido en varias redes, hubo un taller en el Colegio Médico del Perú desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, en la cual se discutió todo lo que es anemia y desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las intervenciones que hay que hacer. Entonces es un tema que ustedes lo van a tener presente. Entonces no se olviden de este tema que es muy importante. Ahora, hay regiones del país donde la anemia es mayor y otros es menor. Entonces, el promedio siempre nos dice una cifra, pero, por ejemplo, a ver acá, ustedes observan, por ejemplo, en Puno siempre ha estado, ha sido un departamento en el cual está al principio de acá, Puno, ¿no? Acá está, 75 puntos y tanto. O sea que por decir, de 4 niños, 3 son anémicos. Entonces, lo que quiero que ustedes se den cuenta es que este es un problema de salud pública y hay que tenerlo presente porque el tratamiento
depende exclusivamente de quien hace el diagnóstico, que somos nosotros. Por lo tanto, si nosotros solamente vemos la causa de enfermedad, por ejemplo, este niño puede haber venido por neumonía, pero no disgrego otras patologías que tiene, puede tener de base una anemia, una desnutrición, etcétera, y eso también requiere tratamiento. O sea, no solamente tratamiento del motivo de consulta o el motivo por el cual el paciente se hospitaliza. La anemia es un problema también. Entonces tenemos dos patologías que hemos, la desnutrición y la anemia. Entonces, aquí también estamos hablando de niños entre 6 y 35 meses, que ese es el periodo más crítico, y ustedes están teniendo aquí, por ejemplo, 43.5 promedio de anemia a nivel nacional. Y esto obviamente se traduce en otros... bien, ya se conoce cuál es la enfermedad. Se conoce además que hay una intervención que sirve para poder disminuir esta patología, que es el suplemento de hierro. Y las cifras que da el Ministerio, las cifras oficiales que da el INEI, dice que cada vez se reparte más hierro. ¿Y por qué hay cada vez más anémicos? ¿Se dan cuenta? O sea, uno tiene que hacerse la pregunta y decir, ¿qué está fallando? Y lo que está fallando, en mi modesto entender, es una palabra clave que se llama estrategia de entrega. Porque las intervenciones, por ejemplo, yo sé que la anemia requiere para su tratamiento, la anemia ferropénica, que es la más frecuente obviamente, ¿no? Necesita hierro. Pero ¿cómo hago llegar ese hierro? Puedo fortificar, por ejemplo, la harina de trigo para que se prepare pan con suplemento de hierro. Puedo entregar a los establecimientos de sulfato ferroso para que lo receten. Puedo dar los micronutrientes para que se lo puedan dar a las mamás y se lo reparten y lo puedan dar en la comida todos los días. Esas son las estrategias de entrega. Entonces, ¿cuál debe ser la más eficiente? Eso es lo que nos falta desarrollar, nos falta ver. Damos las cosas, de repente no medimos, no vemos cuál es la mejor estrategia de entrega. Entonces ahí es lo que se falla. O sea, no es tanto que estén recibiendo suplemento de hierro, sino cómo lo reciban y qué factores determinan que no se aprovecha adecuadamente. Pero este es un problema, ¿no? Si ahí están otras cifras, no quiero detenerme mucho acá para avanzar. El otro problema que siempre lo tenemos permanentemente es la infección respiratoria aguda, que va desde el resfrío hasta su expresión más grave, que sería la neumonía. Cuando yo hablo de IRAS, estoy hablando de infecciones respiratorias agudas que contemplan todas esas patologías. Inclusive, dentro de estas también pueden englobarse las patologías que no necesariamente son infecciosas. Por ejemplo, el síndrome obstructivo bronquial o el asma propiamente, y entonces lo estoy contabilizando acá. Entonces acá hay una prevalencia, siempre están presentes, siempre vamos a encontrar niños con resfrío, siempre vamos a encontrar niños con bronquitis, siempre vamos a encontrar niños con faringitis, siempre vamos a encontrar niños con neumonía, con bronquiolitis, etc. Estoy ahorita laborando en un hospital en el cual ya no tengo capacidad de recepción de pacientes, la mayoría de ellos menores de 6 meses con bronquiolitis. Entonces ese es un elemento sumamente importante. Puede estar relacionado, pero ya van a ver que no tanto, con lo que antes era bien clásico. Antes era bien clásico que las enfermedades tenían un componente estacional. Diarrea es más en verano, neumonía es más en invierno. Ahora prácticamente todo el año estamos viendo casi lo mismo. Entonces ese es un elemento que tiene que ver también con la lógica o las alteraciones climáticas, qué sé yo, pero eso es lo que se observa. Entonces las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades renales agudas siempre van a estar presentes, ¿no es cierto? Y las cifras se las dan todos los años, las cifras son reportadas. En diarrea, la verdad que tenemos solamente 3 componentes importantes. La diarrea aguda acuosa, que es la más frecuente, la diarrea disentérica y diarrea persistente. Esas son las que más, digamos, van marcando las patologías propias de esta clasificación de EDAS, y las tenemos siempre presentes, ¿no? También la incidencia varía pues de cada departamento, igual que la SIDA, ¿no? Hay una variabilidad en unas u otras. Pueden estar relacionados también, y están relacionados también con los factores sanitarios, ¿no? Ahora, el otro problema, ¿cuál es? El otro problema que ustedes tienen que tenerlo por cuenta. Entonces, miren, voy mencionándole, ¿ya? En salud infantil ustedes tienen que tener presente bien la desnutrición, tienen que tener presente bien la anemia, tienen que tener presente bien las infecciones respiratorias agudas, que su componente más peligroso y hay que descartarla siempre es la neumonía, porque esa es la que va a causar mortalidad. Las enfermedades diarreicas agudas, que son los elementos importantes.
Pero ya entrando a otro plano, una de las cosas que nosotros tenemos que es de importancia, porque justamente es la causa principal casi de mortalidad, es la prematuridad. Y miren, la prematuridad ha ido aumentando en estos años, ¿no? Ha ido aumentando, ¿no? Tiene sus variaciones, tiene que ver de repente con el grupo de edad de la madre, el nivel educativo de la madre, es decir, yo digo, ¿no? El nivel educativo de la madre, miren, a nivel superior inclusive son más que las que no tienen educación o no tienen grado de escolaridad. ¿Cuál es el problema, no? Si una mujer que tiene una educación superior no se controla su embarazo, ¿cuáles son los factores que determinan que esto esté ocurriendo? Entonces, un problema importante para ustedes es tener en cuenta que la prematuridad es uno de los elementos importantes de mortalidad neonatal, ¿ya? La prematuridad. Y también preocupa en una intervención que fue una solución en un momento que se ha vuelto en un problema, que es el número de gestantes que dan parto por cesárea. Y entonces la cesárea ha sido una solución que se ha vuelto ahora un problema. Antes la cesárea pues era, le han hecho cesárea, salvar la vida del niño, salvar la vida de la madre. Ahora no es necesaria hasta porque digamos la gestante estornuda, o no sé si el problema es, como dicen, no es el problema de quién, de la gestante o el problema del médico. Entonces, pero miren, la Organización Mundial de la Salud dice que en un establecimiento de salud, digamos, no puede haber más de un 13 a 15% de partos por cesárea. Sin embargo, por ejemplo, les cuento una experiencia, en el hospital de Pampas, en Huancavelica, que no tiene más de 10 años, el porcentaje de cesárea llega al 40%. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿No? Vienen y los médicos de repente son, por este problema de la lógica de la atención, un poco, entre comillas, que tienen que producir, viene un médico 15 días, trabaja y se va a otro lado. Entonces, si no atiendo cuántos partos me van, entonces hago cesárea. Entonces, hay toda una lógica perversa en relación a esto, y esto está determinando todas estas cosas. La cesárea tiene siempre un riesgo, tanto para el niño como para la madre, porque obviamente el embarazo que termine en una cesárea, y si es una cesárea que, digamos, se produce cuando no se inicia el trabajo de parto, en la cual existen toda una serie de mecanismos fisiológicos, bioquímicos que preparan al niño para el nacimiento, lo van a sacar simplemente al niño, y este niño va a tener taquimia transitoria recién nacido, va a tener toda una serie de elementos que va a ser difícil después de manejar. Entonces, ya un poco llegando aquí aterrizando un poco a un lugar específico, en el caso del Hospital del Niño, por ejemplo, miren, este es el comportamiento de los casos de neumonía en los 2 últimos años. Miren, en los meses de enero y febrero también hemos visto bastantes casos. O sea, no es que estén solamente en junio o en agosto, en los cuales hay bastante frío, ¿no? Hay una variabilidad que no es tan marcada como antes, ¿no? Antes sí había una variabilidad mayor, y esto implica estar preparado pues para los casos de infecciones respiratorias agudas y neumonía en cualquier momento del año. Siempre hay que tener en consideración que estas patologías, por ejemplo, la neumonía, acá estamos hablando de niños hospitalizados, o sea, los que se hospitalizan generalmente son aquellos que llegan con dificultad respiratoria, ¿no es cierto? Llega con dificultad respiratoria. Yo tengo un paciente con dificultad respiratoria, ¿no? Pues tirajes, frecuencia respiratoria aumentada, etcétera, de signos. Hago, por epidemiología, ¿qué cosa voy a pensar? Estoy en la emergencia parado, estoy en la emergencia de guardia, y llega un niño con dificultad para respirar, llega otro niño con dificultad para respirar. Por epidemiología, por, digamos, aspectos ya de contar los casos, yo puedo tener en consideración que lo más frecuente que da dificultad respiratoria en un niño es un síndrome obstructivo bronquial. Pero si yo digo, este es un síndrome obstructivo bronquial, es un cuadro de asma, puedo estarme equivocando, porque de repente no es un caso de asma, sino es un caso de neumonía, porque son las dos cosas lo mismo. ¿Cuál es la intervención que se hace para definir si es uno u otro? ¿Cuál es la intervención que se recomienda? Ustedes ven que hacen en emergencia con ese niño que viene con cierta dificultad respiratoria o con dificultad respiratoria marcada probablemente. Lo nebulizan.
¿no es cierto? Porque estás pensando que este niño puede tener un problema obstructivo. Lo nebulizas una vez, mejora, lo pueden nebulizar una segunda vez. ¿Cuál es el signo más importante ahí de medir o de observar? Frecuencia respiratoria, tirajes y obviamente ocultarse que hay sibilancias. Si veo que la frecuencia respiratoria disminuye, los tirajes se minimizan y veo que el murmullo vesicular pasa mejor, yo puedo estar más convencido de que trata un síndrome bronquial o un caso de asma que una neumonía, porque obviamente la neumonía, ¿qué compromete desde el punto de vista anatomopatológico? El alveolo, ¿no es cierto? Y eso no vas a encontrar mejoría. Entonces yo con eso puedo tomar una decisión, y entonces cuando yo estoy seguro de que esto puede ser una neumonía, entonces, y tengo tecnología para eso, y no estoy haciendo mi serum y ahí no tengo ni siquiera radiografía, puedo tomar una radiografía para ver la extensión del problema. Y entonces yo lo hospitalizo. Por eso más hay hospitalizados por neumonía. Estos SOVAs, estos asmas son aquellos que no han revertido cuando nosotros los hemos nebulizado, les hemos puesto corticoides y hemos hecho algunas otras medidas. Entonces los tenemos que internar, ¿no? Pero los que se hospitalizan generalmente es cuando estamos convencidos de que es una neumonía. Entonces ese es un elemento importante. Entonces miren, ustedes ven aquí en el hospital nosotros tenemos esta casuística, creo que es importante, ¿no? Ahora, el grupo de edad, ¿no? Es importante que siempre esta enfermedad afecta a los menores de 5 años, por eso hay que estar preparados para ello. Menores de 5 años, ¿no? Miren, menores de 1 año, menores de 4 años, en los 2 años consecutivos y en varios años que se repite, esto es bastante importante, ¿ya? Es muy importante tener en cuenta la edad del paciente, ¿ya? Muy bien. Lo mismo en el caso de diarreas, ¿no? Nosotros encontramos diarreas agudas que se han hospitalizado, pero ¿por qué se hospitaliza? ¿Por la diarrea o por la deshidratación? Por la deshidratación, ¿no es cierto? O sea, no tienen, no, digamos, puede ser que no toleren la vía oral, estén vomitando, además de la diarrea, pérdidas, digamos, tienen un porcentaje significativo que puede ir más del 5%, signo de deshidratación, no se hidrata adecuadamente, lo hospitalizan. Entonces, nosotros hemos tenido, ¿no es cierto?, 333 en el 2016, 410 en el 2017, ¿no? Entonces, siempre quienes afectan, los más afectados son justamente los niños. Por eso es que esta charla trata de ver el tema de por qué comprometerse con la salud infantil, ¿no? Porque es ahí donde está siempre los menores de 5 años son aquellos que tienen mayor posibilidad. Ahora yo diría, ¿y por qué los menores de 1 año tienen menos? ¿Qué lo protege el niño menor de 1 año? Y que debemos de promover la lactancia materna, ¿no es cierto? Entonces, pues, yo tengo que encontrar eso. Estoy seguro que si yo hago un estudio sobre esto, tendré seguramente como resultado que, digamos, el porcentaje de pacientes que han recibido lactancia materna exclusiva de repente es menor que aquellos que no han tenido diarrea. Entonces, eso está bastante estudiado. No, o sea, como ustedes ven, la estacionalidad se presenta tanto en invierno como en verano, y son diarreas virales en los cambios de clima donde predominan. O sea, ahí no hay ninguna consideración de tipo, digamos, que tenga que ver con los meses del año, ¿no? Es estacional. Entonces, si nosotros tenemos las enfermedades frecuentes, prevalentes, que ya tenemos que tener en consideración que hay cosas que ya se conocen para poder trabajar, cosas que tenemos que hacerlas porque ya se conocen, ya hay intervenciones que en ese sentido están bastante, digamos, difundidas, reguladas. Un poquito más para hablar sobre esto, ¿ya? Miren, esta es una cifra que son del 2014, creo que son válidas hasta ahora. Miren, yo tengo mortalidad infantil, niños menores de 1 año, ¿ya? Se me han muerto 19, por decir, ¿ya? 19 por 1000 nacidos vivos, ¿está bien? Pero de esos 19 que se han muerto en menores de 1 año, la mayoría se me han muerto en el periodo neonatal, o sea, en los primeros 28 días. ¿Cuántos son? 12 de 19. Y 7 se han muerto, digamos, después del periodo neonatal hasta cumplir el año. Entonces, ¿dónde debe estar nuestra preocupación? En este grupo de acá, en la parte neonatal. Ahí es donde debe estar nuestra preocupación, ¿ya? Entonces es ahí donde marca justamente y después, ¿no es cierto?, tenemos que llegar hasta 23
pero en el transcurso de los 5 años, después del año hasta los 5 años, tenemos una cifra de 4 solamente. Es decir, antes yo me acuerdo mucho cuando era como usted, estaba así en clases, un profesor, me acuerdo que decía, ¿no? Si el niño pasa los 5 años, ya se puede tener más o menos en consideración que va a vivir toda la vida. Ahora, recordando las palabras de este profesor, yo podría decir que el niño que pasa el periodo neonatal tiene varias posibilidades de vivir toda su vida. El periodo neonatal es clave para el niño y es un elemento sumamente importante para poder, digamos, hacer las intervenciones. Entonces, un poquito más sobre esto, es algo que... entonces, la mortalidad infantil se da durante el primer año, ¿no es cierto? Y durante los primeros 28 días se da la mortalidad neonatal. Pero hay, digamos, estudios, hay intervenciones que prácticamente tienen que ver con esto. Miren, si un servicio está organizado, el personal de salud tiene competencias y actúa desde el punto de vista de una calidad de atención y requiere tecnología, pero una tecnología, digamos, una tecnología, el uso de alta tecnología en esos casos necesarios, muy extremos. Se requiere tecnología, pero no es necesario tener toda la tecnología para atender a recién nacidos. Entonces, con una buena organización, una competencia del personal de salud y una tecnología básica, podemos nosotros mejorar, digamos, la atención del niño en el periodo neonatal. Entonces, ¿por qué? Porque se ha demostrado que hay factores sanitarios y medioambientales que influyen en que esta parte produzca mortalidad infantil. Entonces, miren, se ha demostrado que cuando hay mejoría socioeconómica, disminuye la mortalidad. Cuando los padres están educados, o sea, la educación de los padres es mayor, disminuye la mortalidad. Entonces, ustedes están viendo que hay elementos que no lo trabajamos nosotros como personal de salud, lo trabajan otros sectores. Pero por eso es que hay que trabajar integradamente, con otros, ¿cierto? Con otros componentes. Si hay un control prenatal adecuado, hay una atención calificada del parto. Atención calificada, ¿qué quiere decir? Una atención con un profesional de la salud que tenga competencia, ¿ya? Que dé un servicio adecuado. Adecuada regionalización. ¿En qué está de acuerdo esta adecuada regionalización? Es en las redes. ¿Cómo funcionan las redes? Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en un hospital que es el Hospital de Bien Salvador. Entonces, ahí antes de que funcione el Hospital de Bien Salvador, el único hospital que tenía Lima Sur era el Hospital de María Auxiliadora. Era un mercado, ¿ya? Más o menos habían algo de 600, 700 partos por mes. Nosotros estamos teniendo ahora, actualmente en Bien Salvador, más o menos 350, la mitad de lo que ellos atienden ahora. Ellos están más descansados. Sin embargo, como somos un hospital 2 y María Auxiliadora es un hospital 3, recuerden que cuando les hablo de esto de hospital 2 y hospital 3, me estoy refiriendo a que el hospital 2, el hospital 3, los hospitales o los centros de salud 1 se refieren a la capacidad resolutiva. Cuando yo categorizo a un establecimiento de salud, por ejemplo, el Hospital María Auxiliadora, como un hospital 3.1, 3.2, quiere decir que yo he encontrado en ese hospital recurso humano adecuado, tecnología suficiente, ¿no? Y procesos medianamente de repente elaborados. Tecnología suficiente, sí, porque pueden ser, de repente puede tener unidades de cuidados intensivos, puede tener banco de sangre, equipos o una unidad de hemodiálisis, entonces tiene esa categoría. Un hospital 2 de repente no llega a eso, llega a algunas cosas, tiene algunos componentes, entonces yo lo califico como un 2. Y si se trata de algo que no tiene mucho, yo diré que es un hospital tipo 1. Entonces yo categorizo y de acuerdo a eso organizo mi red, por eso de acá, ¿no? Adecuada regionalización, en la cual digo, en este sector, el hospital, por ejemplo, el materno infantil, Juan Pablo II, que es un hospital 1, me va a mandar a Villa El Salvador, que es un hospital 2, estas patologías, estos pacientes. Pero no me mandes otros pacientes porque yo no tengo equipo para eso, por lo tanto, pásalos al hospital 3. ¿Te das cuenta? O sea, cuando se organiza bien el sistema, obviamente se producen resultados en disminuir la mortalidad infantil. Pero si el sistema está desorganizado, cada uno va por su lado,
se producen toda una serie de cosas que tú no te puedes explicar por qué pasan estas cosas, ¿no es cierto? Porque, entonces, el disminuir la mortalidad infantil no solamente está en relación a que ustedes sepan las cosas, hacer las cosas, sino que todo el sistema esté organizado. Y ese es el tema fundamental, ¿no? Entonces, cuando hay un inicio oportuno del cuidado intensivo, lógicamente, si tú me lo vas a mandar a mí, que un chico de 32 semanas de gestacional que va a requerir surfactante, de repente tiene cardiopatía, va a requerir de repente prostaglandina, ¿no? Y no las tengo, y eso se utiliza en cuidados intensivos, ¿cómo lo voy a manejar? ¿Se dan cuenta? O sea, este es un elemento sumamente importante. Y entonces, una adecuada atención inmediata al recién nacido. Con algunos de ustedes, de repente discutimos esto, yo decía, a ver, competencia general, atención inmediata al recién nacido, ¿en qué consiste? Pucha, al principio silencio, después empezamos a ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? A ver, ya hay que secarlo, ya, ¿qué no le secas? Las manos, ¿por qué no le secas? He escuchado respuestas tan graciosas que mejor dicho lee, ¿ya? Después, ya, a ver, ¿dónde tienes que colocar al niño? En el vientre materno. ¿Cómo se llama eso? Contacto piel a piel. ¿Cuánto debe durar? 15 minutos. Cuando debe durar de 45 a 60 minutos, eso está normado. Eso es una norma técnica de detención del parto. ¿Ya? Entonces, el otro componente, por ejemplo, dentro de esta norma técnica que está señalado ahí es el siguiente, que es colocar a la madre, ¿no es cierto?, oxitocina para que la madre también haga una contracción uterina adecuada. Entonces están cuidando a la madre, están cuidando al niño, porque una de las causas de mortalidad materna, ¿cuál es la hemorragia? Entonces, ya todo eso son intervenciones que ya están definidas, ya se saben. ¿Por qué no se hacen? Esa es cuestión de que ustedes lo hagan como su tesis, ¿sí? Y el Perú se lo va a agradecer, ¿sí? Porque esa es una de las cosas que nos falta reconocer. Y este es otro componente importante. Si ustedes saben que una de las causas de mortalidad infantil es la asfixia, tienen que tener competencias para saber reanimación neonatal. Porque si no saben eso, se les va a morir en su cara. ¿Entienden? Entonces, hay varias cosas que explicarían algunas diferencias de mortalidad en algunos países y en otros. Pero la organización creo que es un elemento importantísimo. Y la calidad de la atención. Entonces, la mortalidad ha ido disminuyendo a lo largo de todos estos años, ¿no es cierto? Y seguramente va a seguir disminuyendo, pero la mortalidad de la infancia, la que no se está moviendo mucho es la mortalidad neonatal, ¿ya? Entonces, ahí la mortalidad neonatal nos juega un papel importante, ¿no es cierto? Y hay otro elemento importante acá, que en 20 años, por ejemplo, no se vio mucha disminución de la mortalidad neonatal, prácticamente ha permanecido estable. La mortalidad del niño menor de 5 años se ha disminuido. Entonces, ¿dónde debe estar nuestra principal preocupación? En definir, conocer, ¿no?, aplicar, ¿no?, instrumentalizar las intervenciones que ya se conocen para disminuir la mortalidad infantil. Entonces, ¿cuáles son estas intervenciones? Por ejemplo, hay intervenciones que se hacen cuando se está en la gestación, o sea, cuidados pregestacionales y prenatales durante la gestación, ¿ya? Entonces hay varias intervenciones. Por ejemplo, ácido fólico, ¿no es cierto? Si damos ácido fólico a la gestante o antes del embarazo todavía, ¿no es cierto?, vamos a prevenir ¿qué? ¿Qué prevenimos? Claro, venimos malformaciones del tubo neural, ¿no es cierto? Entonces, este es uno de los elementos importantes. Consejería, el control del peso, descarte de enfermedades como la toxoplasmosis, descarte de algunas condiciones, ya de repente, como es el dejar de fumar, el beber, la inmunización con toxoide tetánico, que ha disminuido tremendamente el tétano neonatal. Miren, yo cuando estaba estudiando, yo me acuerdo que en el hospital de niños donde yo soy, el hospital de niños yo trabajaba, ahorita estoy trabajando en el hospital de niños porque yo mismo he decidido irme allá. Yo trabajaba en el hospital de niños, cuando yo visitaba el hospital de niños y era alumno todavía, había una sala que estaba a oscuras, era una sala como oscuras y con, tratando de minimizar los ruidos, todo, porque los chicos convulsionaban con la luz y con ruidos, cuando el niño tenía tétano neonatal. Estas intervenciones prácticamente han eliminado esa patología, ¿ya? Entonces, cuando rotábamos, veíamos tétano neonatal, difteria, sarampión, poliomielitis. Ahora roten, ven de repente algunos casos
que están trayendo pues, VIH, chikungunya, eso ha cambiado mucho la patología. Son intervenciones que hay que hacer. Entonces, preparación para el parto, la lactancia materna, ¿no? El uso de sulfato de magnesio en la preeclampsia. Es decir, todos esos cuidados van a aportar a que disminuya la mortalidad infantil. Y luego hay cuidados en el parto, ¿no es cierto?, en el trabajo de parto y en el parto mismo. Primero, el personal tiene que estar capacitado, o sea, ese es un elemento, y el parto que sea institucional. Cuando yo me fui a Semicerú, llegué a una comunidad y entonces le digo, ¿y cuántos partos se dan acá en el centro de salud? Ninguno, doctor, ninguno, pero ¿dónde dan a luz? Yo venía pues con la idea de Lima, no sé, yo había estado en la maternidad de Lima, en el Loaiza, todos los hospitales, y ¿dónde dan a luz? Le decía, no. Me dice, doctor, ellos están en su casa. ¿Y quién las atiende? A usted no lo van a llamar, por si acaso, doctora. Llaman a una señora que es la que atiende los partos. Entonces dije, bueno, ¿por qué vengo acá? Pero no importa. Entonces, cuando en la comunidad que daban partos, ahí, ¿no?, cuando ya se complicaba algo, recién lo traían a Centro de Salud. Y entonces, finalmente, todo esto se ha promovido que el parto sea institucional. El parto institucional minimiza los riesgos para la madre y para el niño. Y si es que hay personal preparado, con mayor razón. ¿No es cierto? Un parto limpio, ¿no es cierto? Ustedes ya han tenido han tenido clases sobre esto, ¿no es cierto? La iluminación, la temperatura, ¿cierto? La limpieza de la sala de parto es un elemento importante. Si yo tengo que es un pretérmino, yo le aplico corticoide para la maduración pulmonar, ¿no es cierto? Tengo que hacer una detección y cesárea en el caso de un podálico, porque si no, ese podálico va a traer problemas. Tener un parto podálico es pero terrible, ¿no? Que no lo hagan el diagnóstico y que se presente el momento de parto podálico, para sacar la cabeza, van a llorar. Entonces, este paciente debe a veces tener cesárea. Entonces, manejo apropiado del alumbramiento, ¿cierto?, cuando sale la placenta, contacto piel a piel, ligadura tardía del cordón. Eso ustedes lo están aprendiendo y lo tienen que operativizar, ¿no? Si es que requiere sangre segura, identificación, estabilización y referencia. Yo les digo siempre, ¿no?, cuando se trata de gestante, acuérdense, cuando ustedes empiezan a trabajar, ustedes van a trabajar en el primer nivel, ¿no? Ustedes están pensando que van a trabajar en un hospital porque están haciendo sus prácticas, pero eso se vendrá después. Lo primero que hacen es pisar tierra y trabajar en el primer nivel. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Un paciente que tiene un problema en el embarazo, recuérdense de la palabra, el DER, ¿no es cierto? Diagnostica, estabiliza y refiere. No te preocupes, tú no tienes que manejar eso. Diagnostica, estabiliza y refiere como las mejores condiciones. Y luego, si es que nace el niño, ¿qué cosa puedo hacer? Yo tengo que saber recepcionar bien al niño. Si es un niño que tiene un llanto enérgico, movimientos espontáneos, es decir, digo, este es un niño, un recién nacido vivo, vigoroso. Entonces yo sé que tengo que atenderlo de una manera, pero si es un recién nacido que nace, que no llora, flácido, cianótico, tengo que utilizar, pues, reanimarlo, tengo que saber cómo reanimarlo. Entonces, prevención de la hipotermia mediante el secado, el vestido, el calor, la prevención de la hipoglicemia, la lactancia inmediata, el alojamiento conjunto, la profilaxis ocular, la administración de vitamina K, signo de la alarma, es decir, todo eso ya se conoce. Y eso son cosas que tenemos que tener en cuenta en este momento. Y después de ello, cuando ya damos de alta este niño, después de 2 días, 5 días, de acuerdo si ha sido necesario o no, debemos tener en cuenta lo siguiente: lactancia materna exclusiva, cero de cordón umbilical, control de temperatura, ¿no es cierto? ¿Cómo manejamos el que se trata de una neumonía, de una sepsis? Es decir, ¿qué intervenciones tenemos que hacer? Por ejemplo, ahí en el hospital nos empezamos a repasar las cifras, y de los pacientes que habían nacido en el hospital y habían salido de alta, empezamos a ver qué pacientes estaban regresando y se hospitalizaban en pediatría. Y entonces, ¿quién estaba fallando? ¿Quién creen ustedes que tendría que ver si ustedes se dan por observar eso y no observar simplemente el caso, ¿no? Y manejan ya, sí, tienen memoria, pero oye, ¿por qué están regresando este paciente nacido acá con buen peso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué decidimos? Hacer una intervención que no sabemos si nos dará resultados o no, pero tenemos que practicarla y hacerla. Es decir, antes de que salga de alta la mamá, la obstetricia es la que le daba todos los cuidados. Hemos incluido en el equipo de que se encargue de conversar con las mamás al momento del alta a un pediatra.
para que le diga cuáles son los signos de peligro, qué es lo que tiene que ver, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas intervenciones que aparentemente no son dar medicamentos, tienen también una eficacia muy importante, ¿ya? Entonces, estos son unos elementos importantes. Ahora vamos a repasarlos un poquito más. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el pinzamiento tardío del cordón umbilical que previene la anemia, obviamente que es una cuestión importantísima que tiene que hacerse. Tiene que hacerse. Además está normado. Y eso es parte de compromisos de gestión por parte del establecimiento de salud. Es decir, ¿cuántos niños has atendido y en cuántos de ellos le has hecho el pinzamiento tardío del cordón umbilical? Y en cuántos no. De repente, mire, yo he atendido, vamos a decir, 10 partos. Y en 9 de ellos le he hecho el cordón tardío. ¿Y el otro por qué? Porque el otro nació asfixiado, tuve que cortar rápidamente el cordón para reanimarlo. Ah, perfecto. ¿De acuerdo? Pero no es porque, no, yo le corté el cordón porque la obstetricia me dijo que tenía que llevarse, el médico estaba apurado. Me dijo entender, o sea, el análisis de eso le va a decir muchas cosas. Entonces, aquí está la razón, ¿no? Demorarse 2 a 3 minutos para llegar al cordón umbilical permite la transfusión, ¿no es cierto?, de sangre de la placenta al bebé, ¿no es cierto?, en esas cantidades, ¿no?, 400 mililitros por kilo de peso. Y entonces, esto va a permitir de que, por ejemplo, ¿no es cierto?, a lo largo de los meses, el hierro, obviamente los glóbulos rojos tienen un tiempo de vida, van disminuyendo, pero si hay una buena cantidad de hierro, eso se va a mantener. De tal manera que nosotros, por ejemplo, a los 6 meses hay una norma técnica que dice que todos los niños tienen que medirse su hemoglobina, ¿ya? Pero se ha empezado a medir a los 4 meses y a los 4 meses ya están anémicos. Por eso es que antes, a partir de los 6 meses hay que darle hierro, ahora dicen a partir de los 4, porque hay evidencias sobre eso. Entonces, ese es un elemento importante, ustedes tienen que saberlo, pero tienen que operativizarlo. No se preocupen de esas enfermedades que a ustedes les llaman mucho la atención, ¿no? He aprendido una enfermedad que tiene mancha café con leche, se llama la enfermedad de Forners-Linhausen, nunca más en su vida va a verlo. Y están preocupándose y todos los días ven resfríos que no saben manejarlos. O sea, esos son los elementos más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, miren, la reanimación neonatal. Ustedes seguramente no conocen, puede ser que algunos de ustedes conozcan. Pero antes, para aprender a hacer reanimación neonatal, venían unos muñecos grandes, duros, que lo traían en unas cajas y era muy costoso. Entonces, aprender reanimación neonatal era algo que todo el mundo quería hacerlo y lo veían como algo muy difícil, ¿no? Muy complejo. Entonces, han habido ya algunos avances en ese sentido. Se sabe que una reanimación neonatal, lo más importante es que tengas tú en tu establecimiento de salud. Por eso, cuando llegas tú a tu establecimiento de salud, pregunta: si se asfixia mi niño, ¿qué tengo? Tengo una bolsa autoinflable. Llámala en bus si quieres, porque es una marca. Pero tengo una bolsa autoinflable, sí. ¿La tengo de qué tamaño? Déjame ver, ¿está funcionando o no? Porque eso te va a hacer que actúes. ¿Ya? Entonces, si yo tengo que este es un problema muy frecuente, yo tengo que saber reanimar. Entonces, aunque no se cuente con oxígeno, la evidencia ha demostrado que no es necesario, que el oxígeno ambiental es tan bueno como el oxígeno al 100% para reanimación neonatal. El oxígeno ambiental tiene 21% de oxígeno. Lo importante es darle bien la respiración, o sea, poder hacer el procedimiento adecuadamente, que le llegue ese poco cantidad de oxígeno, pero que es suficiente. Y para eso, IEPI, por ejemplo, incorporó ya desde el año 2003 una estrategia porque hasta el año 2000, la primera causa de mortalidad infantil, ¿cuál era? Neumonía. A partir del año 2000, la primera causa de mortalidad infantil ya dejó de ser neumonía y pasó a los problemas perineonatales. Por eso en el 2003 empezamos a trabajar más intensamente la parte neonatal. Y entonces se creó, se tiene en cuenta esto, ¿no? De que, por ejemplo, un 1% de recién nacidos requiere una resucitación avanzada, intubación, una serie de cosas. No quiero hablar mal de nadie, pero quiero que ustedes se den cuenta, muchos pediatras, me incluyo yo, ¿cómo aprendimos a intubar? Y ya yo no lo hago hace muchos años, digamos, no de repente. Aprendíamos cuando se moría el niño y lo intubaban. Entonces ahí aprendíamos, ahí practicábamos. O si no, con gatos. ¿Ya? Ahorita, ¿qué hacen en los hospitales? No pueden intubar, lo llaman al intensivista o al anestesiólogo para que ellos intuben, porque tienen más pericia en eso.
intubar a un niño puede requerir mucha pericia, de tal manera que si yo estoy pensando en intubar, voy a perder mucho tiempo. Y solamente un 1% de estos niños que nacen con algún problema al nacimiento requieren este tipo de... Entonces, un 3 a 8% requieren una resucitación básica, ¿no? Reanimación. 5 a 10% requieren una estimulación simple, ¿no? Frotarlos adecuadamente, secarlos adecuadamente. Y después, casi la mayoría no necesitan ningún tipo de cuidado. En base a esto, se hizo este flujograma de atención del niño, ¿no es cierto?, que fue también aprobado, o en todo caso se le dio su consentimiento a la Academia Americana de Pediatría, y también se divide en un flujograma y un básico. Miren, nace el niño, ¿ya? La pregunta que me tengo que hacer es la siguiente: ¿llora o no llora? Si llora, tranquilo. Si llora, tranquilo, ¿ya? Yo voy a estar tranquilo. Pero no llora, inmediatamente yo tengo que actuar. Entonces, mírenme, si llora, ¿qué hago? Lo voy a secar al niño, lo voy a poner en contacto, fíjate, con la madre. Y después voy a cortar el cordón umbilical después de 3 minutos. Y paso, lo que regularmente voy a hacer, el 95%, 99% va a ir por ahí. Pero ¿qué pasa si no llora? ¿No es cierto? Todavía en los brazos en el vientre de la madre lo voy a secar y lo voy a estimular. Y lo voy a estimular fuertemente, sobre todo en la espalda. No le voy a pegar, golpes, esas cosas, eso no está... Entonces, despejo la vía aérea con una perilla y estimulo, ¿ya? Y si este niño empieza a llorar, empieza a reaccionar, tranquilo, voy a tenerlo en el vientre de la madre y después voy a cortar el cordón. Pero ¿qué pasa si lo estimulo, aspiro secreciones y no reaccione? Sigue el niño, digamos, sin respuesta, no llora, flácido, se me pone medio cianótico. Lo que tengo que hacer es cortar el cordón e inmediatamente iniciar ventilación a presión positiva, ¿ya? ¿Y cuánto es el tiempo? 1 minuto. Y en esta metodología, esto se llama el minuto de oro. Pueden verlo, está en internet, hay varias y nosotros, ¿desde cuándo lo estamos enseñando? ¿Desde cuándo nosotros estamos trabajando con esto? 2012, ¿ya? Y miren, y los muñecos vienen en una cajita, se llenan con agua tibia y simulan el peso y la temperatura de un recién nacido. Y no es ese muñeco grueso, gordo, todo, digamos, ese duro que nosotros practicábamos inicialmente. Y tiene una serie de dispositivos que hacen que se siente el latido, la respiración, e inclusive con una perilla se limita el sonido. Entonces es una metodología de enseñanza, es más vivencial, ¿ya? Y solamente llegamos hasta ventilación a presión positiva. Entonces, aquí en este año 2012, miren cuántos años ya han pasado. Este es en Piura, es un taller, ¿no? Ahí está el equipo básico, es un muñeco, ¿no?, de reanimación, que se llena con agua hervida, agua tibia, ¿no es cierto?, agua tibia, para que, y cuando el participante lo coge, siente como que está pesando igual que un niño. Es decir, es muy vivencial. Este dispositivo lo tenemos desde esa fecha enseñando, y en todas las regiones del país hay. ¿Y cuánto cuesta? De los 3.000, ¿cuánto era? De 3.000 soles que costaba el muñecote grande con el magnetín, cuesta 300 soles, o sea, $100 aproximadamente. Y entonces así practican, y van practicando y hacen sus simulacros cada mes. Se reúne el equipo que trabaja cada mes, hace un simulacro de 1 hora, 2 horas, entonces están preparados. Es como nos preparamos para un terremoto, ¿no? El simulacro lo hacemos una vez, otra vez, ya más o menos sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, estos son algunos elementos que... Entonces, ahí empieza una estrategia que ya ha trabajado 20 años estos temas y tiene incluido varias cosas, ¿no? Para el manejo de menor de 2 meses, que incluye el neonato, todas estas, la atención inmediata del niño al nacer, evaluar la condición del niño al nacer, signos de peligro, de enfermedad muy grave, infección bacteriana local. Por ejemplo, muy frecuentemente infección bacteriana local es una onfalitis. Y es de manejo, ¿no? Es de manejo ambulatorio. Lógicamente vigilando la condición del niño, porque si no lo tengo que hospitalizar, ¿no? Pero puede haber niños con
menor de 2 meses que pueden también tener diarrea disentérica, si es que hay problema de alimentación. O sea, no está doctor, ¿sabe qué? Miren, viene, y yo soy pediatra, usted me dice, doctor, ¿sabe qué? Uy, doctor, la señora viene con los pelos así parados, no duerme porque hijito se queda con hambre, le voy a dar, señora, a ver, dígame usted cómo le está dando de lactar, a ver, debe de lactar. Le da de lactar, y yo veo que la técnica de dar de lactar es completamente inadecuada. Yo corrijo la técnica de lactar, ¿no es cierto? Le digo cuál debe ser la lógica de la posición y el agarre, son esas dos componentes. La posición implica que el niño tenga que estar, digamos, recto a la madre, volteado hacia la madre y pegado a la madre, ¿no es cierto? El niño puede estar con su cabeza un poquito retirada hacia atrás. Y el agarre tiene que ver con 4 cosas, ¿no? Que el niño abra bien la boca, el labio inferior esté hacia afuera, se vea más, el mentón del niño tiene que tocar la mama y se debe ver más saliva arriba que abajo. Son cosas que se ven, que se observan, son objetivas. Corriges eso, la señora al día siguiente, al mes, el niño gana peso, se alimenta mejor, queda lleno, duerme bien y la señora descansa. Pero simplemente es consejería, no es darle un medicamento. No es, quienes se dediquen a hacer pediatría tienen que tener en cuenta esa condición. Muchas de las cosas se resuelven de manera más operativa que estar buscando recetar. Entonces, intervenciones preventivas, consejería nutricional, lactancia materna, suplementación con hierro, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes tienen que saber. Y entonces, acá me tengo una. En 2 meses a 4 años también hay toda una serie de intervenciones, tanto de manejo como de prevención. ¿Ya? Entonces, hay 2 cosas que tenemos que ver: lo que tenemos que hacer con el paciente para curar y lo que tenemos que hacer el paciente para prevenir. Estas son las lógicas que nosotros utilizamos. Ahora, como tengo 2 clases seguidas, quiero avanzar un poquito. En relación al derecho a la salud hay bastante que hablar, ¿ya? Pero solamente les voy a explicar esto, porque esto lo voy a dejar obviamente para que ustedes lo puedan revisar. Pero solamente les explicaré lo siguiente. Miren, antes había una lógica de atención que tenía que ver con una palabra que se llama, digamos, es una palabra que tiene que ver con que yo te protejo, yo soy el que te puedo curar, yo soy el que te puedo salvar, así que tienes que esperarme. Entonces tú veías al paciente, el médico estaba tomando su desayuno y el paciente tenía que esperar, ¿no? O sea, tenía que esperar, así lo esperé 1 hora, pero ahí tenía que esperar. Entonces venía, no lo entendía, se iba a otro lado, regresaba. Entonces, esa lógica digamos, de ver del proveedor de salud, que en este caso es el médico, esta forma de ver, la lógica de la atención del paciente, ¿no es cierto? Era una lógica de que tú tienes que esperarme porque yo soy el único que te puedo curar, yo soy la persona que te va a ayudar, entonces, ¿no? Y eso no es un regalo, es un derecho. Es un derecho. Entonces el enfoque de derechos implica que tú tienes deberes y derechos. Tienes el deber de atender a un determinado paciente con determinadas características y tienes también, obviamente, derechos que tú te debes de proteger contra la intervención del paciente. Pero el enfoque de derechos es esto, ¿cierto? Porque el enfoque de derechos está garantizado por la Constitución, está garantizado por una serie de la Convención sobre los Derechos del Niño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, entonces, por ejemplo, en el 2004 la Asociación Médica Mundial empieza a dar recomendaciones, ¿cierto? Entonces, brindar facilidades a los padres de los niños hospitalizados para que puedan ausentarse de su trabajo y proporcionarles alojamiento gratis o a un costo mínimo cerca o dentro del hospital. ¿Se dan cuenta? O sea, miren lo que recomienda y lo que en una sociedad que protege a sus niños debería darse. ¿Qué hacen entonces los hospitales grandes? San Borja, el cual yo he trabajado ahí, he sido el director de él. ¿Qué cosa hacen? El 8º piso está el alojamiento para la madre que viene de provincias. El Hospital del Niño Hebreño tiene una casa que le ha brindado ¿cómo se llama este organismo que quita las casas a los narcos, a los que tienen problemas, ¿no? Les quita. Se le da una casa para que haga un albergue a los familiares. Entonces se está cumpliendo con esto. Nosotros tenemos que cumplir. Estas son las recomendaciones, ¿no? Entonces, protegerse contra la violencia física, mental. Dicho sea de paso, no he puesto acá, pero por ejemplo en
el año 2012, me parece, 2012, con una compañera de ustedes que también llevó el curso de pediatría, hicimos un trabajo de investigación sobre el maltrato infantil, que está publicado en la revista del hospital, perdón, la revista experimental de salud pública, que es del INS, pero ha salido de una preocupación de una de sus compañeros, ¿cierto? Entonces, los niños en los hospitales deben recibir la mayor cantidad de visitas posibles, es decir, el personal debe promover el consentimiento al tratamiento, el acceso, es decir, toda una serie de derechos que ya están bastante bien señalados, bien definidos, ¿no? Entonces, pero ¿quién es el que tiene el rol más importante para que los derechos del niño se cumplan? Somos nosotros, ¿cierto? O sea, el profesional de la salud, o sea, la enfermera, el médico, el obstetra, etcétera, somos los que tenemos que hacer que esos derechos se cumplan. Ya no tiene que venir la prensa a hacernos el roche, entre comillas, ¿no? De que, bueno, estamos trabajando mal, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacerlo cumplir. Y ese es un problema que ahorita se ve porque obviamente a veces el escándalo sirve, ¿no? para que, digamos, nos maltrate a nosotros como profesionales, pero yo creo que gran parte de ese maltrato también tenemos responsabilidad nosotros. Eso es importante que ustedes se entiendan. Entonces, las decisiones del personal de salud pueden determinar la diferencia entre la protección o la vulneración de los derechos, es decir, lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no, ¿sabe qué? Certificado, no, que le falta un número, no, señora, traiga su DNI, que esas cosas son cosas administrativas que no tenemos que nosotros tenemos que dedicarnos a nuestro negocio, que es salvar vidas, ¿no? Entonces nosotros no debemos brindar atenciones lógicamente de baja calidad, nosotros debemos tener medicamentos disponibles para poder dar tratamiento, ¿no? Información adecuada, respetar la privacidad, ¿no? Tiempos de espera mínimos, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Y entonces hay otros, como por ejemplo el acceso sin discriminación, el acceso físico al establecimiento, las rampas, todo eso está normado, ¿ya? O sea, esos son derechos que tienen los pacientes, ¿no? La aceptabilidad cultural, ¿no? Tan importante que miren que cuando yo llegué allá a Huancavelica a hacer mi salud, les conté que no daban parto, no daban alumnos. Entonces llega una gestante, ya una multípara, ¿no? Varios hijos tenía, como 9 hijos ya tenía, con dolores de parto. Entonces yo la subo a la camilla y la pongo en la camilla y la examino y veo que su contractura uterina eran débiles, o sea, no tenía una buena dinámica uterina, así lo llaman, una buena dinámica uterina, o sea, era débil. Entonces, dije, bueno, voy a ver en cuánto de dilatación está. ¿Ya? Abro las piernas. ¿Qué quería abrir las piernas? Porque ella no estaba acostumbrada a que los examinen pues acá con ¿cómo se llama? Con pierneras, eso, no están acostumbrados a eso. O sea, no tienen esa lógica, ¿no? Entonces tú estás viniendo con tu lógica de Lima, sin saber que ya tienen una lógica de cultura diferente. Bueno, yo serumista, la enfermera otra serumista. ¿Qué hacemos? Nos miramos, ¿no? ¿Qué hacemos? Ya todo no se preocupe, yo le voy a convencer para que más tarde usted le va a ir. Vamos a ponerle el de oxitocina, le pusimos oxitocina. ¿Y qué hizo la señora? Se bajó de la camilla, agarró una silla y se sentó. Su esposo estaba sentado ahí. La señora agarró su manta y la puso en el suelo, y se arrodilló. Y su esposo le estaba obviamente consolándonos el dolor, le estaba hablando ahí, ¿no? Y yo y la enfermera estábamos así, ya doctor, un ratito lo examinamos. Al ratito escuchamos que el niño escuchamos el llanto de un niño, ¿no? Claro, ¿qué? Ya había dado a luz. Y que dan a luz en cuclillas, pues. Entonces por eso es que en el año 2006 salió una resolución del parto, digamos, vertical. Y en algunos lugares a los cuales ustedes vayan a trabajar van a encontrar dos cosas. En una esquina van a encontrar una soga que viene desde arriba con una sillita media luna y unos esos cueros de carnero ahí en el suelo,
Y en el otro lado, al costado, un poquito más allá, una camilla con lo tradicional que ustedes conocen. Y entonces la madre, la mujer va a elegir a dónde va a dar la luz. ¿Ya? Entonces ese es un derecho, ¿no es cierto? La sensibilidad cultural. Entonces esas son, porque si aquí, no, yo no quiero ir, ¿por qué? Porque dicen, no, el parto es un acto caliente. ¿Por qué creen que a veces le dan trago? Cuando vean en provincia, le dan paquetón. Pero es un acto, pero no, ahí van a cortarme el parto porque me van a poner a la avena y el suelo es frío. ¿Se dan cuenta de todas esas cosas que uno, y yo lo digo porque yo lo he escuchado, he conversado con ellas y decía, pero ¿por qué? Entonces tú te vas explicando, ¿no? ¿Cómo, ¿por qué piensan así? Esa es la cosmovisión. La cosmovisión es la forma como la gente mira las cosas, que no es la misma cuando nosotros vivimos acá en Lima muchos años, ¿no? Y vemos de una manera diferente como la ven ellos. Entonces esas cosas hay que aceptarlas, hay que tratar de canalizarlas con la finalidad de que nosotros podamos cumplir nuestro rol. Entonces esos son elementos que hay que tener en consideración y están en relación a los derechos, ¿ya? Entonces, bueno, el reconocimiento como ciudadano, ahora pues tienen DNI, ¿no es cierto? Y eso le ejercen un derecho, tienen su seguro integral desde que nace, es decir, hay toda una serie de cosas que antes no se daba, ¿no? El buen trato. Entonces, las ventajas que provoca el hacer que se respeten los derechos es que si yo le doy a un niño un reconocimiento oficial a través de DNI, va a tener su cita, va a tener gratuidad de atención, ¿no? Si una madre es acompañada durante su parto por una persona de confianza, se va a sentir más tranquila, entonces se mejora, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decíamos antes? No, estamos pasando visita, tiene que esperar a la mamá afuera, ¿no? Después ahora las mamás, ¿dónde están cuando estamos en pediatría? Están con su niño, ¿no es cierro? Y la mamá te dice, ¿sabe qué, doctor? Mire, sí, ayer vino la enfermera y le tomó y tenía saturación de 95. Estoy pensando, ¿no? Pero ya pues es su derecho saber también eso, ¿no? Porque entra en internet y se informa. Entonces hay que tener cuidado de todas estas cosas y hay que trabajar bien en ese tema, ¿ya? Porque si no, a nosotros nos pueden complicar las cosas, pero lo importante es ir con una línea de servicio. Eso es lo importante, ¿no? Buen trato. El buen trato, miren, el buen trato, esto sí quiero resaltarlo, produce mayor prestigio del trabajador de salud y de su establecimiento. Los niños y las niñas están más agradecidos. Si ustedes tratan bien a sus pacientes, tratan bien a sus niños que están, las madres van a sentirse que auténticamente ustedes están preocupándose por ellos. Y aunque pudieran haber errores, no los van a denunciar. El trato y la comunicación es clave. Es clave. Así ha habido un error, no, se van a denunciar. Pero yo les contaba a un grupo, el otro día estuvo conmigo, la mamá viene y dice, sí, doctor, ¿sabes qué? Mi hijita, yo le dije a la doctora que estaba con estreñimiento ya de varios días y la doctora vino porque la llamaron en la noche porque mi hijita estaba quejándose de dolor y ni siquiera la miró, doctor, o sea, la miró, me dijo, pero está tranquila, me dijo. Ella sí vino bien pinky, así me dijo, me acuerdo mucho de su palabra, bien pinky, pero no quiere examinar al paciente. Llamé que ya sí. Pero yo, ¿cómo voy a reaccionar? No, señor, ¿por qué usted se refiere así a mi colega? Yo la he escuchado, no me la he escuchado, dejé que descargue toda su forma de ver, ¿no? Y le expliqué y después, bueno, lo examinamos a la niña, todo, ¿no? Pero los cuestionamientos por parte de los usuarios a veces son por nuestros comportamientos. Y ahí es una cuestión importante. El derecho a la salud, el derecho a la información, el buen trato nos da, consolida como personas que trabajamos en beneficio de los pacientes. Pero si en cambio uno viene pues que no quiere hablar o que no se dirige a tal persona, con seguridad va a tener problemas. Entonces eso hay que manejarlo muy bien en ambientes de la consulta externa y en ambientes de la hospitalización, ¿ya? Entonces hay toda una serie de cosas que yo lo voy a dejar ahí porque hay que pasar a la otra presentación, ¿ya?